El tema que vamos a tratar es el manejo de formularios y los controles básicos en el entorno de Visual Studio y con el lenguaje C#. Para ello, entonces, tenemos ya una aplicación realizada en Visual Studio con lenguaje C# utilizando Windows Form, es decir, una ventana. Encontramos entonces un botón que con el término o con la palabra iniciar vamos a hacer clic sobre él y en ese momento aparecen algunos elementos. Estos son realmente controles. Aparece una etiqueta o label con la cual podemos escribir mensajes o títulos, en este caso introducción a Windows Form. Hemos utilizado también en esta aplicación 4 botones de radio. La característica de este control es que me permite solamente marcar uno o seleccionar uno, no se pueden seleccionar varios a la vez. Empecemos entonces haciendo clic en el botón que tiene como título formulario. En ese momento aparece un cuadro de texto donde me brinda alguna información del tema que se está tratando, en este caso de los formularios. Muy bien, los formularios, ¿qué son? Los formularios realmente son clases que ya existen previamente diseñadas tanto en el lenguaje como en Visual Studio. El formulario corresponde a la clase System. Dentro de System está la subclase Windows y dentro de ella la subclase Forms y finalmente la clase Forms. Se trata de esta ventana que ustedes están observando aquí, que tiene todo el estilo Windows. ¿Para qué se utiliza esta ventana? Generalmente para diseñar la interfaz que vamos a mostrar al usuario de una manera más agradable. Me permite ubicar y diseñar una pantalla de ingreso de datos o de salida de datos, de acuerdo a las necesidades de la solución que estemos programando. ¿Qué utilizamos para diseñar esta interfaz? Y utilizamos controles. Los controles son también subclases ya diseñadas que tienen unas características específicas, las cuales podemos modificar tanto en tiempo de diseño como en tiempo de ejecución. Veamos ahora qué nos dice acerca de los controles. Como les comentaba antes, son objetos, son instancias ya de objetos de clases que ya están prediseñadas y que nos facilitan mucho el trabajo a los programadores. Por ser objetos, entonces tienen unas propiedades. Las propiedades son unas características que nos permiten modificar la apariencia que tengan esos controles. Podemos modificar, por ejemplo, en el caso de un cuadro de texto, podemos modificar el ancho, el alto, el color de fondo, la línea del borde, el tipo de letra que estamos utilizando, el color, etc. Y cada control tiene sus propias características o sus propias propiedades. Hay algunas que son comunes, ya las vamos a mirar con unos ejemplos. También tiene unos métodos que ya están predefinidos y que me permiten definir el comportamiento de esos controles. Aquí realmente estamos hablando ya de la parte de codificación. Nosotros codificamos ya en el lenguaje C# qué acciones, qué tareas se van a ejecutar en cada uno de esos controles. Y finalmente tienen también unos eventos que son esas acciones que me permiten interactuar con el usuario. Quizá la más común es el evento clic, que ocurre cuando el usuario hace clic sobre un control. Existen muchos controles y sería bastante amplio para explicarlos todos, entonces se va a trabajar con los controles básicos y con las propiedades básicas. Tenemos en primera instancia las etiquetas label. Justamente la frase introducción a Windows Form es una etiqueta, me sirve para incluir mensajes fijos en el formulario. Estas pueden mostrarse, caracterizarse con diferente tipo de letra, diferente color, diferente tamaño. Otro de los controles muy usado es el button o botón de comando. Justamente donde está la palabra iniciar, este es un botón de comando. Lo utilizamos
para indicar alguna acción. Generalmente se trabaja con el evento clic, que el usuario haga clic sobre este botón para que se ejecute algunas tareas que ya están predefinidas por el programador en este caso. Otro control es el text box, que es un cuadro de texto donde ustedes encuentran estos mensajes. Este es un cuadro de texto, me permite introducir datos recibidos por del usuario. El usuario le podemos decir que digite algo y lo recibe en un cuadro de texto, o también imprimir y mostrar ya resultados. El radio button o botón de radio son los que se encuentran en la parte superior, los que están en color azul. Esos son botones de radio. La característica es que podemos tener varios, pero solamente me permite seleccionar uno. Y finalmente tenemos el checkbox. No lo tengo en este formato, pero ya realizaremos un ejemplo con este control. Es un cuadro de chequeo, es ese cuadro pequeño que me permite chequear justamente algunos elementos. Puede ser una lista o puede ser una serie de elementos y donde necesitamos que el usuario elija y tenga la posibilidad de elegir varios. Ya lo observaremos en un ejemplo. Y finalmente las tareas del programador. Ya sabemos que a nivel general un programador, para desarrollar un programa, una codificación como solución a un problema, lo primero que debe hacer es tener claro ese problema. Posteriormente tendrá que hacer el diseño de la solución, es decir, elegir cuáles son las tareas que va a realizar, cómo las va a realizar, el orden en que las va a realizar, elegir qué estructuras va a utilizar. Si hablamos ya de trabajo con Windows Phone, entonces la tercera tarea será diseñar la interfaz del usuario. Debemos tener claro qué controles vamos a utilizar, qué necesitamos, cuáles serán las pantallas de presentación para ingresar datos o para mostrar los datos que ya han sido procesados. Establecer el valor de las propiedades de los controles. En este caso es tomar cada control y indicarle qué características deseamos que tenga. Como les decía, puede ser el color, el tamaño, el tipo de letra. Vamos a mirar ya en un ejemplo dónde están esas características y cómo las podemos manejar. Y finalmente ya escribir el código que dé respuesta a esos eventos. Como les comentaba, observen aquí finalmente el control de botón de radio. Solamente puede elegir uno. Si intento elegir dos, no me lo va a permitir. Para eso vamos a necesitar entonces un cuadro de chequeo. Muy bien, entonces vamos a cerrar esta aplicación para continuar con un ejemplo. Vamos a cerrar la solución y vamos a iniciar con un ejemplo trabajando con Windows Phone. Nos ubicamos entonces en la barra de menú, elegimos la opción Archivo, Nuevo, Proyecto. Y ahora sí, tenemos elegido aquí ya Visual C#, si no está lo hacen. Y antes trabajábamos siempre a modo consola, aplicación de consola. Ahora vamos a trabajar con aplicación de Windows Phone. Tenemos que elegir dónde vamos a almacenar esos ejercicios. Es siempre recomendable que tengamos un espacio donde tengamos todos los ejercicios que se desarrollen. Aquí tengo una carpeta llamada ejercicios, la selecciono y ahora voy a darle un nombre. Será ejercicio 1. Clic en aceptar y esta será la presentación que tenemos. En primera instancia tenemos en la parte central la ventana, que es el formulario donde vamos a diseñar, donde vamos a incluir los controles para diseñar nuestra solución. Tenemos la ventana de cuadro de herramientas donde se encuentra la lista de controles. Aquí tenemos controles comunes. En la parte inferior hay otro submenú donde me permite clasificar esos controles. Tenemos menús y barras de herramientas, todos los controles que podemos trabajar con Windows Phone. Se dan cuenta que son muchos. Aquí vamos a trabajar con los básicos, entonces me conviene quedarme con controles comunes.
En la parte derecha, aparte del explorador de soluciones que ustedes ya lo han trabajado, tenemos la ventana de propiedades donde se muestran todas las propiedades, las características que pueden tener esos controles. ¿Qué puede suceder? Que cuando abran la aplicación les falte alguna de estas ventanas. Por ejemplo, no les aparece la ventana de cuadro de herramientas y entonces no puedo yo elegir los controles con los que voy a trabajar. ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a la barra de menú, elegimos la opción ver y buscamos justamente la ventana del cuadro de herramientas. Aquí está. Entonces ya va a aparecer. Lo mismo si no les aparece la ventana de propiedades. Ya saben que en la barra de menú, opción ver, y aquí está la lista de las ventanas que ustedes necesitan ver si no les aparece o si la cerraron por alguna circunstancia. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro formulario. Vamos a incluir algunos controles. Veamos necesitamos primero un ejemplo, un problema planteado. Este es un ejemplo muy sencillo. Se trata de calcular la edad conociendo el año de nacimiento. Pensaríamos entonces qué necesitamos, haríamos el análisis del problema, qué es lo que se requiere. Para este ejercicio tan sencillo necesitamos que el usuario digite el año de nacimiento. Podemos calcular la edad solamente con el año de nacimiento que el usuario ha digitado y finalmente vamos a imprimir la edad. Vamos a colocar un título para que sea claro. Para ello utilizamos el control label. Lo marcan y lo dibujan. Ya tenemos el control. Vamos a cambiar de una vez sus características. Nos ubicamos en la barra de propiedades y aquí encontramos todas las características que tiene este control. Analicemos esta ventana de propiedades. Aquí tenemos un botón para propiedades. Me muestra la lista. ¿Cómo me va a mostrar esta lista? Si yo quiero en orden alfabético o si quiero por categorías. Aquí están. Son las mismas propiedades, ya sea en modo alfabético o por categorías. Voy a dejarlo en modo alfabético. También tenemos un botón para los eventos. Los eventos, como les decía, son las acciones que se pueden realizar sobre un control y en las cuales podemos incluir código. El evento más común y el que vamos a utilizar por ahora es el clic, pero tenemos también el doble clic, tenemos un evento cuando el usuario mueve el mouse sobre un control, etcétera. Empecemos por trabajar con el evento clic, pero en este momento me interesa trabajar sobre las propiedades. Voy a hacer clic en el botón de propiedades, los tengo en orden alfabético. ¿Qué propiedades voy a cambiar en la etiqueta label? Algo muy importante es el nombre. Hay que diferenciar entre el nombre y el título que aparece en cada control. El nombre es muy importante porque al programar yo necesito hacer referencia a un control y necesito llamarlo por el nombre que le he dado. Por omisión él ya me da un nombre, en este caso etiqueta label 1. Yo lo voy a llamar LBL 1 o título 1. Es el nombre que va a aparecer. Observen que no ha cambiado para nada la etiqueta. Necesito cambiar la palabra, el texto que está en la etiqueta. Para eso utilizo la propiedad text, que es una de las propiedades que más vamos a trabajar. Y allí el título que le voy a dar, el ejercicio me solicita un cálculo de edad, entonces puede ser calcular edad. Ya aparece mi título, calcular edad, pero está muy pequeño. Voy a cambiarle el tipo de letra y el tamaño. La propiedad para hacer eso es la propiedad font. Voy a elegirla y aquí le voy a indicar que el tamaño de la letra sea 14, que sea negrita. El tipo la voy a dejar la que viene por omisión y aceptar.
Y observen que ya cambió. Yo puedo ubicar esa etiqueta donde quiera. ¿Qué más necesito? Mi ejercicio me pide que solicite un año de nacimiento, entonces necesito un título para indicarle al usuario que digite el año de nacimiento. Puedo nuevamente ubicarme en el cuadro de herramientas, hacer clic en label y mover el control. Puedo hacer eso, o puedo copiar el control que ya existe, label, copiar. ¿Qué ventaja tiene el copiar? Que ya hereda las características que le he dado. Observen que ya tiene el tamaño de letra que le había definido, está en negrita. Eso me sirve para ahorrar tiempo. Voy a cambiarle el título, los términos que aparecen, entonces marco el control, voy al cuadro de propiedades y en la propiedad text. El título será digite año de nacimiento. Quiero cambiarle el color para que no me quede igual que el título superior. Lo marco, el control, y voy a la propiedad Font for Color. Aquí puedo elegir, aquí hay 3 posibilidades. Voy a elegir el azul y ya cambió. Ya tengo el título para que digite el año. Necesito un control donde el usuario digite el año. Voy a utilizar un cuadro de texto, lo voy a dibujar. ¿Qué le voy a cambiar a este cuadro de texto? Le voy a cambiar el nombre. Antes de eso, cambiémosle el nombre a la segunda etiqueta. Miren, por omisión vuelve a escribirle el nombre etiqueta label 1. Yo a las etiquetas las estoy llamando LBL de label y título 2. Ahora voy a cambiarle el nombre al cuadro de texto, lo voy a llamar TXT para indicar que es un cuadro de texto, y aquí va a estar el año de nacimiento, así es que la voy a llamar edad. Texto no le voy a cambiar porque lo va a digitar el usuario, entonces que aparezca así en blanco está bien. ¿Qué otra cosa necesito que cambie? El tamaño de la letra. Nuevamente en font, que sea de tipo de tamaño 14 y aceptar. Ya tenemos nuestro control. Que nos haría falta ya realmente hacer la programación, pero vamos a incluir un botón para imprimir, para cuando el usuario haga clic sobre ese botón se imprima la edad. Entonces buscamos el control button y dibujamos el botón. Iniciamos cambiándole el nombre. Este lo voy a llamar BTN de botón. Imprimir, porque es para imprimir el resultado, y le voy a cambiar el título que aparece con la propiedad text, imprimir edad, y también el tamaño de la letra con la propiedad font. Elegimos tamaño 14, negrita, aceptar. Ya tenemos entonces ¿qué hemos realizado hasta el momento? Hemos diseñado la interfaz con los controles necesarios para nuestro trabajo. Ahora, hasta el momento está el diseño, pero si lo ejecutamos no va a ocurrir absolutamente nada porque hace falta la programación. La diferencia entre programar a modo consola y programar ya utilizando formularios es realmente el lugar donde se va a codificar. De resto, todas las sentencias, toda la sintaxis y las estructuras que hemos trabajado a modo consola se siguen trabajando de igual manera con Windows Form. ¿Dónde vamos a programar? Vamos a programar en el botón imprimir edad cuando el usuario haga clic sobre él. Aquí lo podemos hacer de varias formas si quiero ir a ese lugar. Puedo hacer
doble clic sobre el botón y me lleva a la parte de código, o puedo también marcar el botón, elegir la opción de eventos en la ventana de propiedades y buscar el evento clic. Si hago doble clic sobre él, ya me ubica en el código, en la ventana de código. Observen que ya hay algo de codificación. Él realmente, cuando trabajamos con formularios, él internamente va realizando mucha codificación. Ahora lo vamos a mirar más adelante, la cantidad de codificación que él hace. Se ubicó, aquí tenemos como en modo consola, tenemos el nombre del espacio donde estamos trabajando, lo he llamado ejercicio 1. Tenemos la clase for1 y tenemos, estos son unos métodos que él automáticamente los diseña. Dentro del método clic, botón imprimir, clic se ha llamado este método, que él lo da por omisión, donde me indica que es de modo privado, que es de tipo void, es decir, que no me va a devolver ningún valor, que se llama botón imprimir raya clic. Observen que el nombre del método está formado por el nombre del control, el nombre que yo le he dado y el evento que se está ejecutando, en este caso el evento clic. Aquí tenemos dos argumentos que los maneja él internamente, no hay necesidad de modificarlos. El Object Center me indica el objeto sobre el cual se va a trabajar y EventArt me está indicando el proceso que se va a llevar a cabo. Ya es interno, lo maneja él internamente. ¿Qué es lo que necesito hacer? Necesito que el usuario digite una edad. Voy a almacenar, perdón, necesito que el usuario digite un año, el año de nacimiento. Voy a crear entonces una variable de tipo entero que voy a llamar año. Necesito almacenar lo que el usuario digitó, entonces le voy a decir que año es igual. Como trabajamos en modo consola, recordemos que todo lo que digita el usuario queda automáticamente en modo cadena y necesitamos que sea de tipo entero. Lo voy a convertir, para eso utilizo int.parse y el valor donde, o el lugar donde se encuentra ese valor que digitó el usuario. ¿Dónde se encuentra? Se va a digitar en mi cuadro de texto que he llamado txt año, el nombre del control, y punto la propiedad text. Así obtengo el contenido de ese control. En este momento, al ejecutarlo, ya en año se ha almacenado lo que el usuario digitó en cuadro de texto. Si ya tengo el año, ¿qué debo hacer? Calcular la edad. Voy a necesitar entonces otra variable de tipo entero, que es edad. La voy a declarar para decir que edad es igual a ¿qué? A 2018, que es el año actual, menos el año. Ya tenemos calculado el año, ahora lo vamos a imprimir. Lo podemos imprimir en un cuadro de texto, lo podemos imprimir de diferentes maneras. En este caso voy a utilizar otra de las clases que ya están predefinidas, que se llama MensajeBox, que es también una ventana donde me aparecen los textos que yo le indique. Esta clase tiene el evento, la propiedad show, y entre comillas le voy a indicar el texto que quiero que aparezca. Entonces, la edad es, y voy a mostrar el contenido de la variable edad. Termino con punto y coma. Ya tendría el programa realizado, ya tendría completo el programa. Vamos a ejecutarlo para ver qué hace el ejercicio. Entonces aparece la ventana con los títulos que le hemos dado. Digite el año de nacimiento, vamos a escribir 2000 y al hacer clic en el botón edad aparece una ventana más pequeña donde se indica la edad es 18. Podemos mejorarlo
Vamos a cerrar y vamos a mejorarlo. Empecemos por indicarle en el mensaje que me escriba también la palabra años para que sea más claro. Otra cosa que podemos mejorar es que si el usuario digita un valor incorrecto, se lo indiquemos. ¿Dónde podemos hacer esa codificación? Después de tener el contenido de la variable año. Vamos a condicionar entonces si año es menor que 1918, porque si es menor la persona va a tener más de 100 años y eso no sería correcto, salvo casos muy especiales. En la condición estoy indicando si año es menor que 1918 o año es mayor que 2017. ¿Qué debe pasar si ocurre esto? Que muestre un mensaje indicando que el año es incorrecto. Vamos a utilizar nuevamente mensaje box. Puedo copiar esta parte. Un mensaje, año incorrecto. Año incorrecto. Y además vamos a limpiar el cuadro de texto. Cuando utilizamos una sola línea en el if, no hay necesidad de las llaves, pero si vamos a utilizar más de una línea, sí, como es el caso. Indicamos el mensaje y además vamos a limpiar ese cuadro de texto. ¿Cómo se llama el cuadro de texto? Por eso es importante conocer el nombre, recordar los nombres que sean, que nos indiquen lo que contienen. La propiedad text va a ser igual a, abrimos y cerramos comillas y cerramos las llaves para que no nos genere error. De lo contrario, else. De lo contrario es correcto el año. Entonces que calcule la edad y que me indique el mensaje de la cantidad de años que tiene o la edad que tiene. Bien, ya hicimos estas modificaciones para mejorarlo. Vamos ahora a digitar un año incorrecto, año de nacimiento 25, imprimir edad. Aquí nos indica año incorrecto y observen que se borró el año. Voy a digitar un año superior 2200. Nuevamente el mensaje año incorrecto y se borra el año. Y ahora sí 1920, un año correcto, y ahí ya aparece la edad es 98 años. Ese sería el primer ejercicio. Que me permite conocer el manejo de Windows 4 y los controles.